de Juan. En el capítulo 1 vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo número 13 la palabra del Señor, y de aquí vamos a tomar este mensaje, este sermón, que estoy seguro edificará nuestras vidas. Dije Juan capítulo 1, versículo 1 al versículo 13. Leemos en el nombre de Jesús. Dice la Sagrada Escritura: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Muy bien, ocupen su lugar. El tema de hoy está titulado Los hijos de Dios según la Biblia. ¿Alguna vez usted ha oído la frase todos son hijos de Dios? Esta frase es muy común entre las personas. Todos son hijos de Dios. Pero hoy vamos a ver quiénes son los hijos de Dios según la palabra de Dios. Porque debemos aprender y debemos estar bien enseñados a que no todo lo que se dice es cierto, sino tiene que estar corroborado por las Sagradas Escrituras. Y como usted sabe, a mí me gusta mucho que todo tenga sentido con las Sagradas Escrituras. Que si haremos algo, tiene que estar apegado a las Escrituras. Si yo voy a decir algo, tengo que saber que está en las Escrituras si la voy a citar. Porque hay frases como, ayúdate que yo te ayudaré, dice Dios, que las personas usan, pero si buscamos nosotros en el libro llamado Biblia, ¿en qué parte se encuentra esa frase? Encontraremos que no existe, sino que son frases utilizadas, son tomadas de algunos filósofos, de algunos autores de libros o de algunos predicadores que pudieran decir una frase que parezca bíblica, pero no lo es. Y hoy quiero, hermanos, que conozcamos bien lo que la palabra de Dios dice acerca de los hijos de Dios, para que no tengamos confusión alguna y sepamos todos cómo se hace uno hijo de Dios, y si alguno todavía no lo es porque piensa de que todos son hijos de Dios, pues cambie de pensamiento y se acerque y haga lo correcto para que sea un verdadero hijo de Dios. Y no tenga falsas esperanzas como muchos la tienen, conformándose con pensar que todos son hijos de Dios. El apóstol Juan, en su primer capítulo, a diferencia de otros, hace su énfasis y su enfoque
en el principio, no de la creación, sino en el principio de todo. Porque nosotros conocemos algunos principios, el principio de la creación que está en Génesis, el principio de la iglesia primitiva que estamos estudiando, que el hermano Eury imparte las clases, que está en el libro de los Hechos. Tenemos también el principio de todo, el cual Juan comienza diciendo, en el principio era el verbo. Este principio es el principio de todos los principios. Es el punto en donde empezó todo. Y en el principio Juan dice que era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo que era la luz, según Juan, vino a los hombres. En el mundo estaba y el mundo no le conoció. Aunque no se menciona el nombre del personaje del cual habla Juan, nosotros sabemos y conocemos a quién se refiere. No está hablando de ningún personaje humano, no está hablando de Juan mismo o de Juan Bautista, no está hablando de Moisés, no habla de Jacob, no habla de nadie, habla de Jesús. Que en ese principio se encontraba Jesús y que por él fueron hechas las cosas y que todo lo que subsiste es por medio de él. Y que ese Jesús venía a este mundo a alumbrar a los hombres y a hacerlos hechos hijos de Dios. En un estudio pasado les comenté a los hermanos que estuvieron en ese estudio que hay diferentes tipos de hijos de Dios. No sé si todos lo sabían, pero hay hijos de Dios por creación, dentro de los cuales encontramos a Adán. Hay hijos por elección, dentro de los cuales se encuentra Israel. Hay hijos por adopción, dentro de los cuales se encuentra la iglesia. Y hay hijos biológicos, o mejor dicho, hay un hijo biológico o engendrado por Dios llamado Jesús. Cada uno en su parte correspondiente. Para poder identificar que no todos son hijos de Dios, debemos de saber en qué parte de estos hijos o qué clase de hijos nos corresponde estar. El hecho de que Dios haya formado al hombre no significa que el hombre sea su hijo. O el hecho de que Dios nos dé a conocer que tenemos vida en este mundo porque Dios nos formó en el vientre de nuestra madre no significa que seamos sus hijos. Porque no es hijo aquel que Dios crea. Según la etapa en la cual estamos viviendo, porque hay diferentes etapas. La etapa de la inocencia se cuenta desde Adán. Y Adán fue hijo de Dios por creación. Él lo creó. Si usted ve, si no estoy mal, el libro de Mateo, en la genealogía, habla de que Adán era hijo de Dios. También al pueblo de Israel lo llamó sus hijos, pero porque Él los eligió así para Dios. Pero nosotros no éramos hijos, o sea, el pueblo pagano no era hijo de Dios, sino Dios escogió a Israel dentro de todas las gentes para ser sus hijos. Pero viniendo Jesucristo, el cual Juan habla, vino a que nosotros fuéramos hechos hijos de Dios por adopción. Por medio de Jesucristo nos hizo hijos, nos hizo llamar hijos de Dios. Entonces, necesita uno conocer bien todo este asunto para enseñarle a otros.
para corregir este error que existe. Las religiones, algunas religiones, creencias, nos meten a todos en un saco y nos ponen el título a todos hijos de Dios. Ahí cabe el pecador como el santo. Todos son hijos de Dios. Pero la pregunta es, ¿seremos todos hijos de Dios según se dice? La respuesta es no. Hay un versículo, uno que leímos, en donde da respuesta a todo esto y dice el versículo número 12 que es en donde yo me estoy enfocando para este sermón. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dentro de un montón de personas, solo un grupo selecto puede ser hecho, se le puede dar la autoridad. Potestad quiere decir autoridad. Solo un grupo de personas pueden llegar a ser hijos de Dios en la actualidad y en el futuro. No es por asistir a un culto o asistir a servicios. No se hace hijo, una persona, un hijo de Dios, no se hace con leer la Biblia. No se hace uno hijo por cantar o por hablar la palabra. No se hace hijo de Dios por ser hijo de un hijo de Dios. No se hace uno hijo de Dios por ir a una escuela o por cualquier otro motivo o razón. No se hace uno hijo. Hay personas que podían pensar, mi padre va a la iglesia, yo también soy hijo de Dios. Encuentra uno comentarios, encuentra uno opiniones cuando uno ha evangelizado, ha predicado el evangelio a las personas, pero que no creen en Jesús, pero tienen un familiar que cree, ya sea su mamá, ya sea su papá. Y cuando se expone el evangelio, a mí me han dicho, mi mamá va a la iglesia, mi papá va a la iglesia. Como que eso es el salvavidas, como que eso es lo que a esa persona, es lo que necesita esa persona para ser un hijo de Dios, con que papá y mamá vayan a la iglesia. Pero nadie es hijo de Dios de esta manera. ¿Cómo se llega a ser hijo de Dios? Hay dos maneras naturales para que una persona sea llamado un hijo. Por ejemplo, todos nosotros somos hijos, ¿no? Todos somos hijos. Tal vez no todos hijos de Dios, pero somos hijos de alguna persona. Porque tenemos papá o porque tuvimos papá o porque tenemos mamá o porque tuvimos mamá. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cómo llegamos a ser hijos nosotros? Hay una manera, la manera más natural, que es haber nacido de una madre. Con ese simple hecho ya somos hijos. Pero está la otra manera, que es la de adopción. Que nacimos de una madre, no tenemos padre, pero alguien podría adoptar a esa persona. Ya es hijo de aquel que lo adoptó, aunque no haya sido biológico. ¿Estamos acá? Muy bien. Dos maneras por las cuales nosotros podemos ser hijos, pero en cuestiones
espirituales, ninguno de nosotros puede ser hijo biológico de Dios, porque solo hay uno, que es Jesucristo. Todos los demás somos adoptados. ¿No le gusta la idea? ¿Qué es mejor, hijo biológico o hijo adoptado? Biológico, ¿verdad? A nosotros nos toca la adopción. Nos tocó ser adoptados por Dios, porque no estábamos nosotros en el plan original directamente, sino que tenía Dios su plan con Adán, su plan con Moisés, su plan con Israel, su plan con la iglesia. Y nosotros no gozamos de ninguno de esos planes pasados, sino que venimos a participar de esta bendición de Dios por medio de la adopción. Ahora, tengo unas notas acá. ¿Cómo llega una persona a ser hijo de Dios? ¿Cómo llega una persona a ser hijo de Dios? A ver, ayúdeme, écheme la mano. ¿Cómo cree usted que una persona puede llegar a ser hijo de Dios? Si una persona no llega a ser hijo de Dios solo por ir a la iglesia, por leer la Biblia, por cantar o por descreerlo, porque hay personas que creen que son hijos de Dios, solo, y aunque no hagan nada que tengan que ver con las cosas de Dios, pero solo con el hecho de creerlo y mentalizárselo, yo soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Pero ahora, ¿cómo llega a ser una persona hijo de Dios? A ver, ¿cómo llega? Por medio del bautismo, por medio de creer y recibir a Jesús, el hacer su voluntad. Primero hay que arrepentirse de los pecados. ¿Alguien más tiene otro punto de vista? Tengo una lista dentro de las cuales hay dos que mencionaron acá. ¿Cómo llega una persona a ser hijo de Dios? Eso lo tenemos que aprender muy bien nosotros. Dentro de la lista está que la persona escucha la palabra de Dios. Para que la persona llegue a ser hijo de Dios, primero tiene que escuchar la palabra de Dios. Aunque no la crea, con oírla. Es el primer paso para oír la palabra, porque nadie puede tener fe si no oye la palabra. El domingo pasado estuvimos hablando de la palabra de Dios, el domingo antepasado de la palabra de Dios. De la importancia de la palabra del Señor. Y un hijo de Dios comienza su proceso oyendo la palabra de Dios. No hay otro principio, por decirlo. Tiene que empezar oyendo, escuchando, de alguna manera, de alguna predicación, de aquí en el culto, de alguna predicación por internet, de alguna predicación por una campaña, por alguno de ustedes evangelizando, presentando el evangelio. Esa persona escucha la palabra, pero no se queda ahí. Lo que sigue, o sea, el paso que sigue para llegar a ser hecho hijo de Dios es: la persona tiene que creer a la palabra. Porque si solo la oye y se va así a su casa, no va a llegar a ser hijo de Dios. Tiene que creerla, tiene que recibirla. Según leímos en el versículo 12 del capítulo 1 de Juan, dice que a los que le recibieron. Y no significa que solo aquellos que en los tiempos de Jesús abrieron sus casas para recibir al Señor. No está hablando de ellos. Está hablando de aquellos que reciben a Jesús por medio de la palabra de Dios, por medio del testimonio de las Escrituras. ¿Cómo se recibe? Sabiendo que esa persona, supongamos,
el fulanito. El fulanito piensa que es hijo de Dios. Lo vamos a poner de ejemplo así. Fulano, le vamos a poner nombre fulano. Él piensa que todos son hijos de Dios, incluyendo él, pero él es un impío, es un pecador, que rara vez piensa en Dios, que tiene una religión, pero que a la religión asiste cuando hay fiesta, cuando por ahí lo invitan a una actividad. Ha escuchado de Dios, pero que no lo tiene como Dios, pero lo ha escuchado. Ha escuchado de Jesús, pero no lo tiene. Ha escuchado del Espíritu, pero no lo tiene. Pero él dice, todos somos hijos de Dios. ¿Cómo le hacemos para que este fulanito sea hecho hijo de Dios? Le vamos a ayudar. Lo primero es que tiene que oír la palabra de Dios. Es lo primero. Entonces se la tenemos que predicar. ¿Y qué le vamos a predicar? Le vamos a predicar que Dios hace prosperar a la gente, que Dios trae riquezas, que si vienes a Cristo se te van a acabar los problemas. Si vienes a Él, mira, estás necesitado, Dios te va a dar todo lo que necesitas. ¿Eso es lo que tenemos que predicarle a fulanito? No. ¿Qué le tenemos que predicar a fulanito? Pero empecemos por el principio, empecemos diciéndole a fulanito, haciéndole ver que en el pensamiento que él tiene no es correcto y que la vida que él está llevando no lo hace hijo de Dios por el simple hecho de que no está haciendo lo que Dios está esperando que él haga, porque por sus pecados, por su impiedad, está en enemistad con Dios. O sea, son enemigos, por así decirlo. Él no es compatible con Dios. No puede ser su hijo porque Dios no tiene hijos impíos, malcriados. Dios no tiene hijos rebeldes. Dios no tiene hijos matones, suicidas o viciosos. Dios no tiene hijos de esa calaña. Entonces empezamos diciéndole a fulanito, mira fulanito, tu conducta, aunque pienses que eres hijo de Dios, tu conducta, tu estilo de vida deja mucho que decir de un hijo de Dios. Entonces lo que tú tienes que hacer primeramente es saber que estás viviendo mal, que todo lo que haces es pecado y que a Dios no le agrada lo que estás haciendo. Por tanto, tienes que dejar de hacer eso. Tienes que cambiar tu estilo de vida. Y te voy a enseñar cómo se hace. Mira, existe un ser llamado Jesús. Es ahí cuando se le presenta a Jesús. Porque el fulanito tiene que escuchar la palabra de verdad. El evangelio de verdad, cómo se transforman las personas, y se transforman a través de Jesús. ¿O estoy mal yo? Usted ayúdeme. Es a través de Jesús. No le voy a decir, mira, vete a la iglesia, ya te vamos a dar unos talleres de cómo cambiar. No, te vamos a llevar a Jesús, porque Jesús es el que cambia. No los talleres, no la información en papel. Es Jesús que cambia a través de su palabra bien explicada. Entonces, fulanito dice, oh, de verdad esto no le agrada a Dios. De verdad no le agrada a Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, arrepiéntete. Cambia. Y fulanito dice, bueno, entonces quiero cambiar. ¿Y ahora qué hago? Haz lo que la Escritura dice, recibe a Jesús. Tienes que abrirte para Él, tienes que recibir a Jesús, tienes que recibir su palabra. Así es como una persona se va haciendo hijo de Dios.
No, mira, ¿sabes? Vamos a la iglesia y vas a cambiar. No, hay que presentarle a fulano la manera correcta y solo a través de la palabra de Dios. Entonces, vamos en el paso 2. La persona cree en la palabra. Número 3. Recibe y cree en Jesucristo arrepentido. Es el paso 3 para llegar a ser hecho un hijo de Dios. La persona tiene que arrepentirse y recibir a Jesucristo. Número 4. Cambia de naturaleza, cambia de vida, porque ya recibió a Jesucristo. Ahora esta persona va a empezar a cambiar sus malas costumbres, sus malos hábitos. Va a empezar a cambiar. No va a cambiar después, va a empezar a cambiar en el momento que entendió que lo que estaba haciendo está mal y ante los ojos de Dios es desagradable. En ese momento que se arrepintió, ahí tiene que empezar a cambiar. Porque hay personas que quieren cambiar cuando el paso número final llegue en sus vidas, y no es así. Entonces, el paso número 1, ¿cómo llegar a ser un hijo de Dios? Paso número 1, oír la palabra. 2, creer en la palabra. 3, recibir a Jesucristo en arrepentimiento. 4, cambiar esa naturaleza. 5, bautizarse para nacer de nuevo. El hermano Eury hablaba de este punto, el bautismo. El hermano Roberto hablaba del arrepentimiento. Entonces, no es que sean los únicos pasos. Ustedes saben que yo no pretendo ser el teólogo por excelencia y que solo 5 pasos y voy a hacer un libro de los 5 pasos. No, porque pueden haber más. Alguien puede opinar, le faltó le faltó el otro. Pero considero que con estos 5, siguiendo estos 5 pasos al pie de la letra, uno puede llegar a ser hecho hijo de Dios. Y ya no tener la opinión de que todos somos hijos de Dios. Porque no es cierto. No es cierto que somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios se llaman hermanos, ¿verdad? Por tanto, al llamarnos hermanos, tenemos que saber qué hermanos son los nuestros. Porque también no todos son nuestros hermanos. Solo aquellos que son hijos del mismo Padre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo es que yo llego a ser un hijo de Dios? 1, vuelvo a repetir para que se nos quede oyendo la palabra. 2, recibiendo esa palabra, ¿verdad? Creyendo, mejor dicho, a esa palabra. El versículo 13 de Juan dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando la persona oye la palabra y la recibe, en ese momento queda engendrado. En ese momento entra Dios en esa vida. ¿Ha escuchado la parábola del sembrador? Aquel que fue a sembrar y parte de lo que sembró cayó entre espinos, entre predegales, junto al camino, y parte cayó en buena tierra, ¿verdad? Y dice que la que cayó en la buena tierra brotó, porque era buena tierra, brotó. O sea, quiere decir que esa buena tierra es aquel que oyó la palabra y creyó en la palabra.
El que junto al camino oyó la palabra, pero no le prestó atención a la palabra, sino que vinieron las aves del cielo y se la llevaron. O sea, vino el diablo. O los que junto al camino, dice, los afanes de esta vida hicieron ahogar la palabra. ¿Por qué? Porque no le prestó atención debida a lo que oyó. Entonces no entró y engendró en el corazón. La palabra lo que hace en nosotros tiene que llegar a nuestro corazón. Creer la palabra. Para que esa misma palabra, como una semilla, entre, muera en nosotros y nazca y germine y empiece a verse. Y esto no es proceso, no es trabajo del hombre. Esto es tarea de Dios. Tarea del hombre es oír la palabra acompañada de fe para creerla. Ese es el trabajo del hombre. Oír la palabra acompañada de fe y creerla. El trabajo de Dios es engendrar esa semilla. Y que esa semilla crezca, salga. Después que esa semilla sale, entonces esa semilla en ese momento que engendró recibe a Jesús y se da cuenta que estaba sin él y que lo que pensaba que era hijo de Dios se dio cuenta que no era hijo de Dios, sino era hijo de Satanás. ¿Estamos acá? Después de eso, después de darse cuenta que era hijo de Satanás o hijo del diablo por las cosas que hacía, entonces, ¿qué pasa? Que esa persona empieza a cambiar de naturaleza. Si era mentiroso, compulsivo, empieza a decir la verdad. Si era ladrón, empieza a devolver lo robado y a no robar. Si era mujeriego, le llama a las 2, 3, 4 o 5 más que pretendía y que tenía comunicación, y dice, ¿sabes qué? Calabaza, calabaza, cada quien para su casa. Tú y yo ya no podemos seguir. ¿Qué? ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué no podemos seguir? Porque he conocido que lo que yo estaba haciendo le ofende a Dios. Claro, lo van a tener como loco, ¿verdad? Y el que hacía o el que mataba va a empezar a destruir sus armas. Si tenía una pistola, navaja, no la va a ir a empeñar. No la va a ir a dársela a un amigo. Mira, amigo, yo ya voy a dejar este camino, aquí te encargo mi arma. No. Tiene que destruir. Y en lugar de usar armas para matar gente, ahora tiene que cargar su Biblia. ¿Verdad? Tiene que cambiar, tiene que verse que esa persona ha sido engendrada por Dios y que ha creído la palabra y que está camino a ser hijo de Dios. Convertirse en un hijo de Dios. Porque no es nada más de pensarlo. No es nada más de decir yo tengo fe. No es nada más de decir yo creo en Dios. No es nada más de decir yo sé que me voy a salvar. Porque hay mentalidades así. Sentado en casa los días de culto, sentado en casa, acostado viendo la tele y pensando, yo me voy a salvar porque soy bueno. ¿Qué mal hago yo? Aquí en la casa sentado, ¿a quién le hago daño? Y hay mentalidades que se creen salvar así. Pero debemos de saber nosotros que por ahí no va. No es la manera. ¿De acuerdo?
Entonces cambia de naturaleza, y cuando cambia de naturaleza, esa persona decide darle muerte total a ese ser viejo y pide ser bautizado en las aguas. Y cuando es bautizado en las aguas, entonces se cumple el proceso. Y ese que antes era hijo del diablo, ahora es hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Porque lo piensa? ¿O porque en verdad siguió los pasos para ser hecho hijo de Dios? Tuvo que haber seguido los pasos adecuados para convertirse en un hijo de Dios. Quizás aquí, amado hermano, en este lugar hay quienes que todavía no sean hijos de Dios y consideren que sí lo son. Por eso es necesario que conozcan bien cómo soy hijo de Dios. Y podrá decir, hermano, ¿y para qué quiero ser hijo de Dios yo? Uy, mucho que decirle. Mucho que decirle. Porque mientras no es hijo de Dios, es hijo de Satanás. Porque no puede estar huerfanito. Entonces, siendo hijo del diablo, ¿qué beneficios tiene? Ninguno, porque el diablo ha sido condenado. Él tiene una condenación desde miles y miles de años antes, el día que pecó. Él está condenado y todos aquellos que lo siguen tienen la misma condena. ¿Alguien es feliz sirviendo al diablo? ¿Cuántos testimonios no hay de gente que en el día sonríen, pero en la noche no saben ni qué hacer? Tienen una presión, andan pensando en suicidarse, en ocupar de drogas para poder controlar esa desesperación, esa presión, ¿verdad? Y esas son las recompensas del diablo. Si alguien viene a él lo recibe con bombos, platillos, cohetes, fiesta. Pero si alguien lo quiere dejar, no le da la salida tan fácil. Lo persigue hasta destruirlo y matarlo. Eso es ser un hijo del diablo. Estar en una desgracia, estar en tragedia. Pero la ventaja de ser un hijo de Dios es tener todo lo que es de Dios. De Dios es el cielo y su plenitud. Quiere decir que todo esto es para los hijos de Dios. Y no solo esto, sino aquellas promesas de vida eterna que para unos es locura, está hecha para los hijos de Dios. Sé, y se los he dicho, y usted también lo ha escuchado, que cuando cualquier gente muere, para el cielo, al cielo, y todos caben en el cielo. Pero lamentablemente no todos caben en el cielo, solamente los hijos de Dios. Los hijos de Dios, los legítimos, los que están reconocidos por Dios. No los que creen ser hijos, no, los que han hecho lo adecuado para ser hijos de Dios. Un hijo de Dios puede morir y no ser enterrado ni ser sepultado como cualquier otro.
Nadie puede llegar a su funeral. Es más, se puede morir en un desierto como hijo de Dios. Pero eso no significa que está olvidado. En ese momento ese pasó a un lugar mejor. Ese pasó de esa condición en la que murió a una posición superior y mejor. Si muere un impío con el ataúd forrado de oro, de plata, del material que quieran, diamantes, lo que sea, y puedan haber 1000 y lo saquen por los noticieros y le hagan honores con fusiles y lo que sea, le hagan méritos, pero ese impío, en toda la algarabía que tiene, ese está pagando las consecuencias. Por eso es que nos debe interesar a nosotros los hijos de Dios mantenernos en la condición de hijo, y a los que no son hijos de Dios apresurarse lo más rápido posible para ser hechos hijos de Dios. Porque si no son hechos hijos de Dios, van a mantenerse en la condición en la que se encuentran, a merced del adversario. Y cuando llegue el momento de su muerte, lo ha perdido todo. Mas sin en cambio el Hijo de Dios lo ha ganado todo. Aunque haya vivido la pobreza extrema. ¿Sabe, hermano? Es lindo ver cómo hay hermanos que viven en pobreza extrema, pero que son hijos de Dios. Porque el ser hijo de Dios no quiere decir riqueza material, como algunos dicen, que el que no tiene riquezas, el que no gana bien, el que no tiene carros, el que no tiene casas, el que no tiene esto, no es un hijo de Dios y está en maldición. Eso es una mentira. Eso es una mentira grandototota. Engañados por el diablo, por su verdadero padre. Porque la riqueza más grande de un hijo de Dios son las riquezas espirituales, las que no se encuentran en este mundo. Porque ¿con qué puede comparar usted la riqueza de este mundo con un segundo en la gloria? Con nada. Absolutamente con nada. No tiene precio, no tiene con qué cambiarse. No existe. La gloria no se cambia con nada. Por eso es necesario que los que no han recibido a Jesús, los que no han creído, los que no han sido hechos hijos de Dios, lo hagan. Y yo insisto mucho en eso. Y recalco mucho eso porque me interesa. Porque yo sé que es ser hijo de Dios. Y usted sabe, los hijos de Dios saben lo que representa ser hijo de Dios. ¿O no? Yo sé lo que representa ser hijo. Hermano, mi padre está muy lejos, muy lejos. Pero si yo viviera en su casa y mi padre tuviera una mansión, en esa mansión yo me paseo a la hora que quiero. ¿Verdad? Solo con el simple hecho de ser su hijo. Solo con ese hecho. Aunque no tengan ni un centavo, pero mi padre sí. Lo de mi padre es mío. ¿Cierto o no es cierto? Lo de mi padre es mío. Que no ve que cuando los
matrimonios se separan y la mujer se le ocurre ponerle child support al ex esposo. ¿Y por qué le pone el child support? Por el hijo. Ese hijo no sabe ni qué pasó, pero va a meter, ese hijo tiene con dolor de cabezas al padre. ¿Verdad? Y lo que el padre de lo que el padre trabaja y gana es del hijo, porque es su padre. ¿Cuánto más si están juntos? Por eso recalco yo, hermanos, e insisto en que todos, al menos los que estamos acá, los que nos miran, yo quisiera que todos fueran hechos hijos de Dios, para gozar todo lo que Dios ha preparado para nosotros en esta tierra y en la gloria. Pero es necesario cumplir con los requerimientos. No se trata nada más, oh Señor, yo quiero estar en tu presencia, quiero ser tu hijo. Y ahí se acabó. Y que sí soy su hijo. No, pero tienes comunión con él. No, pero yo soy su hijo. Él me quiere. No se trata de eso. ¿Cuándo se ha visto que un hijo nace y abandona a sus padres? El hijo está ahí con sus papás hasta que cumpla su mayoría de edad y aún siguen todavía ahí. Al menos en mi hogar se acatan las normas de la casa. Si quieren ser beneficiados de las bendiciones del Padre, que no son muchas, pero ahí hay. Puede que al final queden deudas. Ahora, quiero seguir. Hice una nota aquí que meditando y leyendo, Dios puso en mi corazón y mi mente. Todas las demás religiones y creencias no ofrecen ser hijos de ese Dios al quien creen. No sé si lo había notado antes. Ninguna otra religión ni creencia en el mundo tiene adeptos, tiene discípulos, pero ninguna creencia de ellos hace que los adeptos sean hechos hijos de su Dios. Ninguna. Moloc en la antigüedad, todos le adoraban y mataban niños en honor a él, pero ninguno era adoptado como hijo. Buda solo tiene feligreses, creyentes, pero ninguno hijo. Si ese Buda existiera como se dice, ¿no? Como Dios o como deidad, y tuviera tantas cosas, ¿a quién se las va a dar? Si no tiene hijos. Abraham decía al Señor: Señor, me vas a dar tierra, pero mira que no tengo hijo. Y lo que tengo, que se lo voy a dejar al siervo, el Damaseno Eliezer. No, dame hijo. Entonces, todas las demás religiones y creencias no tienen esto que el cristianismo tiene. Usted siéntase dichoso, porque está en la fe correcta, en la que todos aquellos que persiguen al Señor y le reciben son constituidos hijos. No nietos, no bisnietos, no sobrinos, no primos, sino hijos. ¿Y qué es lo que el Padre quiere para sus hijos? Lo mejor. ¿Qué padre, si su hijo le pide pan,
le da una piedra? La respuesta es ninguno, ¿verdad? Entonces, todo aquel hijo que se presente delante de Dios a pedirle pan, ¿qué va a recibir? Pan. ¿Verdad? Ese es el derecho como hijo que tenemos cuando somos hechos hijos de Dios. Si le pide vestuario, que llegue el hijo, papi, ya no tengo zapatos, mira mis zapatos, bla, 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 hablan, ya se despegó la suela del... Como buen padre, nosotros, ¿qué acaso no corremos a comprarle un par de zapatos? Aunque no tengamos dinero, ¿qué acaso no hacemos un préstamo por ahí para comprar los zapatos? ¿Verdad que lo hacemos? Y nos endeudamos, porque es nuestro hijo y queremos todo para nuestro hijo. ¿Cuánto más nuestro Padre, si vamos con Él, no nos atenderá? ¿No nos dará de sus bendiciones? ¿No nos dará de su reino a nosotros? Sus hijos, los hijos de verdad. Por eso insisto, aquellos que no han entregado su vida al Señor, insisto, ¿qué esperan? Les espera a ustedes unas grandes bendiciones, les esperan a ustedes una entrada al reino de Dios, a las cosas de Dios, a todo lo que Dios tiene. Yo no sé cómo hay gente que rasca y rasca y rasca para la lotería y nunca gana. Y les presentamos el premio más grande, el premio mayor, y no lo quieren. Qué difícil es el hombre, ¿no? Somos complicados los hombres, teniendo todo delante de nosotros. Quiero terminar con 3 citas bíblicas, porque por ahí tenemos el convivio y queremos también pasarla en armonía, ¿verdad? Bueno, solo 1, 2 por ahí. ¿Qué pasa con los demás? Efesios, aquí está. Capítulo 2, versículo 1 al 3 dice lo siguiente. Préstele mucho cuidado, hermano. Efesios 2, 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Hijos de qué? No hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, antes de que fuéramos hijos de Dios, ¿qué éramos? Hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Alguien me está haciendo la lectura? Hijos de ira. ¿Hijos de Dios? No, hijos de ira. Lo mismo que los demás. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿dónde está la idea de todos son hijos de Dios? Se derribó. ¿Por qué? Porque no todos son hijos de Dios. El apóstol Pablo a los Efesios dice que cuando andabais en sus pecados y delitos, lo que eran hijos de desobediencia, hijos de ira. En otras palabras, eran hijos del diablo. Aunque suene duro, pero es la realidad. Antes, pero ahora Cristo les dio vida y les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Efesios 2, 12 y 13. Efesios 2, capítulo 2, versículo 12 al 13 dice: y en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir lejos? Que Israel está a miles de millas y nosotros aquí en Estados Unidos. No. Significa que estamos separados de Dios. Lejos de ser sus hijos. Lejos. Por las conductas. Pero viniendo Cristo, Él nos hizo cercanos y nos llamó a ser hechos hijos de Dios. Y Romanos 10, versículo 11 al 13. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En otras palabras, todo aquel que viene al Señor, no importando de dónde, de qué país, de qué papá, no importando de dónde, todos van a ser recibidos. Y todos aquellos que quieren ser hijos de Dios, todos van a ser aceptados. Le preguntaba yo ayer a dos de a los miembros de la familia, o a los tres creo yo, si tuvieran la oportunidad de escoger en qué casa nacer y quiénes fueran sus papás, dentro de las opciones que yo les voy a dar, ¿cuál escogerían? Médico, papás médico, deportista, famoso, político, no recuerdo qué más les dije. ¿Cuál de todos les gustaría que si hubiera posibilidad de cambiar de papá? ¿Cuál de todos? Porque el deportista ofrece fama y dinero, y el político oportunidades, y cada uno ofrece riquezas y poder y fama. ¿Cuál les gustaría? O hijos de Bill Gates, o ser hijo de Jeff Bezos. ¿Qué apellido tan raro, no? Bezos. O hijos del ¿cómo se llama el del Facebook? Zuckerberg. O Carlos Slim, exacto. O de algún árabe. Allá, aquellos pobres árabes. Aquellos que se pasean en sus Lamborghinis y tienen sus baños cubiertos de oro. Ay, pues, aunque sea uno de esos. Uno de esos pobrecitos. Y les preguntaba a cuál de todos les hubiese gustado. O de uno como nosotros, de una familia cristiana, sin nada material. Y lo mismo les puedo preguntar a ustedes, si tuvieran la oportunidad de cambiar. Porque hay adolescentes que, como yo cuando era adolescente, a veces le entra a uno la locura. Querer haber nacido no, porque alguien podrá decir: ay, que no me gusta mi cabello, hubiera sido güero, hubiera nacido en Estados Unidos. ¿Por qué soy pobre? Hubiera nacido en Europa. Y cosas como esas. Si alguno quiere cambiar, pues cambie y acepte a Dios como su Padre. Si no lo ha hecho. ¿Quiere ser rico? Bueno, ahí está el dueño de la tierra y del universo. ¿Quiere ser famoso? La palabra de Dios, la Biblia, se
vende en casi todos los países del mundo y se habla de Jesús en todas partes del mundo. Quiere tener posiciones. Bueno, en el cielo dice que hay moradas y que hay quienes que se van a sentar a juzgar al mundo. No quiere sufrir. En el cielo también el dolor, la tristeza desaparecerá. ¿Qué más quisiéramos? Todo lo tenemos con Cristo. Pero solamente los hijos van a disfrutar. Solamente los hijos van a disfrutar de todo aquello que Dios ha preparado en la gloria. Por eso, hermanos, si algún amigo nos ve la aplicación por internet, ¿qué espera? ¿Tiempo? No más pretextos, no más excusas. Es que no estoy preparado. Créalo, vino a este mundo desnudo y no estaba preparado para este mundo. Entonces, ¿qué excusa? Es que no tengo tiempo. Yo soy padre de familia, pastor, empleado y tengo tiempo. Es que no me dejan a la familia. Ninguno que no dejare padre o madre por mí no es digno de mí, dice el Señor. Entonces, hermanos, no hay excusas. Amigos, no hay excusas. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias a Dios por la enseñanza de hoy.